Retomamos el programa de la jornada que nos reúne hoy. Vamos a dar comienzo a la última mesa. Comienzo presentándome, Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, y nos corresponde abordar una mesa relativa a las enfermedades emergentes. Quizá dentro del concepto Una Salud, las enfermedades emergentes fueron las que determinaron esa alianza tripartita con motivo de la inquietud que originaba la influenza aviar. Y ha sido quizá el detonante de empezar a este concepto que es el de la jornada que nos trae aquí. La palabra enfermedades emergentes se acuñaba en la década de los 90 del siglo pasado con motivo del incremento de las enfermedades infecciosas que hasta ese punto habían sido controladas a favor de la generalización del uso de los antibióticos, las vacunas, el hecho de una mejora sociocultural. A partir de ese momento las enfermedades empezaron a tener relevancia en las enfermedades infecciosas, de manera que pues a partir del virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, pues sucesivamente se iban descubriendo y poniendo de manifiesto nuevos agentes infecciosos. Pero hemos tenido que quizá esperar hasta el brote, la pandemia, el COVID-19, para tener ese verdadero concepto de enfermedad emergente, enfermedad no conocida anteriormente, que tiene un alcance global y que pues pone en precario el conjunto de no solo el sistema sanitario, sino el conjunto social en su conjunto. Fruto de esa situación, es uno de los temas de mayor actualidad, hasta el punto de que en este segundo trimestre del año la Organización Mundial de la Salud, con objeto de establecer una respuesta a posibles pandemias, vino a organizar lo que se ha llamado los PET, los Programas de Resiliencia y Acción ante las Amenazas, y precisamente el primer módulo lo dedicó a algo que ya era conocido y que hemos padecido, que eran las enfermedades respiratorias, para prestar especial atención a la gripe, al coronavirus, al virus sincitial y a los otros agentes infecciosos respiratorios. Y iniciaba el trabajo de lo que se espera sea el segundo módulo, que era el dedicado a las arbovirosis. Uno y otro tema son los que vamos a abordar en esta mesa, es decir, vamos a abordarlo y vamos a presentar, por lo tanto, a los ponentes que van a desarrollar estas materias esta tarde en la mesa. Comenzamos desde la zona más izquierda mía con el doctor Iván Sanz Muñoz. Él es el responsable científico de vigilancia virológica del Centro Nacional de la Gripe, que está ubicado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y que forma parte de la red global de vigilancia de gripe que lidera la Organización Mundial de la Salud. Él es licenciado en Biología y es doctor por la Universidad de Valladolid. Tiene una amplia formación en másteres, tan amplio como unos dedicados a la antropología y genética forense, a la genética, a la genómica y la genética médica, o a la vacunación y vacunología. Desde 2011 es el responsable o trabaja en el Centro Nacional de Gripe, y desde el 2016 es el responsable de uno de los 3 centros nacionales de referencia de gripe que existen en España, junto el del Carlos III y junto el de Barcelona. Valladolid tiene su Centro Nacional de Gripe y él trabaja en ese ámbito. Por lo tanto, dentro de las tareas habituales se ocupa de la vigilancia virológica y caracterización de los virus respiratorios y la evaluación de serología, y es uno de sus campos de interés. Él nos va a hablar sobre los virus respiratorios con potencial pandémico. Siguiendo hacia acá está el doctor José Antonio Oteo Revuelta. Un lujo contar con su presencia, lo digo desde el ámbito más personal porque podré decir muchas cosas de su currículum, pero fue el que me metió el gusanillo en la cosa de las garrapatas allá en los años 90, con aquellos congresos de Isodoidea y otras negocias que fueron los que nos hicieron arrancar en estas cuestiones. Y pues también le estamos muy agradecidos en este edificio, en la Consejería de Sanidad, porque es el autor de una monografía dedicada a la borreliosis de Lyme que editábamos en el año 1994. ¿De acuerdo? Es decir, que esto viene a situar un poco la trayectoria en el ámbito del trabajo de las enfermedades transmitidas por garrapatas, de las cuales él es el referente nacional. Porque cuando él empezaba a trabajar en estas materias, tan solo eran identificadas 2 enfermedades transmitidas por garrapatas,
y pues en este momento hay nada menos que 14, de las cuales él ha venido a dar buena parte de luz sobre la epidemiología y el problema que existe en nuestro ámbito territorial, en nuestro país, en relación a estas enfermedades. Además, con contribuciones internacionales muy relevantes que han permitido, bueno, pues seguir creciendo en un ámbito que, como hemos señalado, empieza a ser de interés también para la OMS. Él ha formado parte y es un miembro activo de la SEIM, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y desarrollando distintas guías, pero su área de influencia no queda restringida a nuestro país, sino que también es asesor del ECDC en materia de estas patologías y tiene pues una producción científica acorde a su relevancia científica que le sitúa entre uno de los grandes investigadores de nuestro país. Es catedrático, habilitado por la ANECA, y pues en su visión y en su trabajo no solo se ha dedicado a la descripción de los casos clínicos, sino que le ha dado ese enfoque de esta jornada, el enfoque Una Salud, hasta el punto de caracterizar al vector y otras cuestiones que son relevantes para abordar este tema. Él en este momento, él es médico especialista en medicina interna, pues ha sido el responsable de hacer una cosa muy bonita para este tema y que es fruto de su trabajo personal, haber montado un grupo de trabajo específico en el ámbito de este tipo de patologías en el Hospital San Pedro, donde él ha sido jefe de departamento de enfermedades infecciosas de ese hospital y del Centro de Investigación Biológica de La Rioja. Y actualmente pues seguro que le vamos a perder una parte para la ciencia, pero conociendo su capacidad de trabajo no va a ser así. Es el viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de La Rioja. Él nos va a hablar de la realidad de las enfermedades transmitidas por garrapatas en España. Y ya inmediatamente a mi izquierda tenemos el referente nacional indiscutible en el ámbito de la entomología de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Es el profesor Javier Luciente Escordi, es licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, catedrático de parasitología y enfermedades parasitarias de ese centro y actualmente es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, lo cual nos permite todavía disfrutar más de su saber en este momento. Es miembro del Instituto Agronómico de Aragón y pues también habría de destacar su siempre proximidad para estar disponible para cualquier respuesta en el ámbito entomológico. Entonces, él ha realizado una amplia tarea en el ámbito de la entomología médica veterinaria y ha trabajado en epidemiología y control de enfermedades producidas por artrópodos y en enfermedades transmitidas por vectores como la leishmaniosis, la dirofilariosis canina o la fiebre del Nilo Occidental y la malaria, que también ha habido casos autóctonos en Aragón además. Ha trabajado fundamental en aspectos de campo estudiando la biología y ecología de los diferentes vectores. Es asesor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad y es coordinador del Programa Nacional de Vigilancia Entomológica de la Lengua Azul y otras enfermedades transmitidas vectoriales del Ministerio de Agricultura. Y bueno, pues solo me cabe decir que él nos va a hablar sobre el cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores emergentes en España. Así que pues con esta mesa solo cabe que daros la palabra y estar muy atento a lo que nos contáis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como esta mesa, como decías, no sé si está muy cerca esto, uno se siente pequeño. Y yo te tengo que agradecer muchísimo, Rufino, que me hayas invitado porque, joder, el plantel es magnífico y es un honor para mí estar... No, pero sobre todo yo lo digo por los dos que me acompañan. Pero también quiero no solo agradecer a Rufino haberme invitado a esta gran mesa, sino también a los colaboradores, al Colegio de Médicos, a la Junta de Castilla y León y también al patrocinador Pfizer en poder llevar a cabo esta jornada. Porque, bueno, pues como muchos estáis aquí y muchos que probablemente estén en el otro lado de la pantalla, pues el One Health creo que es una cosa muy relevante y que, bueno, pues a diversos investigadores que creo que tenemos que hablar de diversos campos que van a ser el futuro a nivel europeo y a nivel mundial, porque tenemos que comprender que tenemos varios problemas como cambio climático, como enfermedades zoonósicas que se transmiten al humano y llevamos 3 años con una que, bueno, pues nos ha, digamos, trastabillado todo lo que estábamos haciendo anteriormente. Lo que me planteó Rufino es que hablara de los virus respiratorios con potencial pandémico y, bueno, no sé si conocéis alguno. Quizá, por ejemplo, el COVID, ¿no? Este es mi conflicto de intereses y todos sabemos que el COVID-19 ha sido una más, pero que no será la última. No, eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Pues porque tenemos un gráfico aquí que nos muestra todo lo que hemos sufrido a la historia de la especie humana
desde la plaga antonina, que probablemente dio lugar a la caída del Imperio Romano y que se piensa que fue viruela, pero no se tiene claro. Pero fijaos cómo uno y otros años continuamente, lo que ha estado sufriendo la especie humana ha sido pandemias, con lo cual somos especialistas en pandemias. Para nosotros no parece un problema porque siempre sobrevivimos a ellas. Pero, ojo, esto nos modifica muchísimo la existencia, nos genera unos problemas de salud pública que muchas veces son intolerables, sobre todo en la época que estamos del diagnóstico molecular. Fijaos como, por ejemplo, en el caso de la gripe es una gran generadora de pandemias. En el siglo XX y XXI, en los últimos 120 años, pues hemos tenido 4, ¿no? Todos conocéis la gripe de 18, la gripe española, pero tenemos también la gripe del 57, la gripe del 68 y la gripe porcina, gripe pandémica, como la queramos llamar porque ha tenido muchos nombres, del 2009, que fue la última pandemia antes del COVID-19. Y la OMS lo dejó muy claro, fijaos, el año 2018 se posicionó en tal forma que dijo que en la siguiente pandemia de gripe no era una cuestión de si iba a suceder o no, sino de cuándo iba a suceder. Lo tenemos clarísimo. La siguiente pandemia de gripe va a venir y no sabemos cuándo. Y 2 años después viene el COVID, ¿no? Nos sorprendió a todos. La OMS también tiene claro que no solo la gripe es la principal o una de las principales amenazas que tenemos, sino que dentro de una página web que tiene que se llama OpenWho podéis visitar distintos sistemas de formación en el que hablan de 9 enfermedades que para OMS son prioritarias y de las cuales algunas pues, son respiratorias, ¿no? Pero yo en este grupo de 9 enfermedades prioritarias he visto algunas que, bueno, pues se hablan en algunos mentideros de que también pueden ser unas enfermedades respiratorias que algún día pueden saltar al ser humano, como son, por ejemplo, algunos amigos del virus Nipah, como son Hendra, Cedarilangia, o, por ejemplo, la gripe, que no está incluido dentro de esta plataforma OpenWho, o, por ejemplo, el enterovirus del 68, ¿no? Con lo cual hay otras enfermedades de índole respiratoria que podemos aumentar a esta lista que nos pone la OMS, y con esto nos salen 14. Si contáis bien, os salen 13. Con lo cual me estoy equivocando aposta en poner que hay una 14. ¿Cuál creéis que es la 14ª enfermedad? Que no está aquí incluida. La enfermedad X. La enfermedad X ha sido objeto de debate en Twitter, sobre todo por los conspiranoicos, que decían que era una enfermedad que la OMS iba a soltar en África y que nos iba a matar a todos. Y no, la enfermedad X es solo un concepto. Es un concepto que precisamente acuñó la OMS en 2018. Fijaos que 2 años después viene el COVID. Que se refiere simplemente no a un patógeno concreto, sino a un evento internacional de carácter grave y epidémico que es causado por un patógeno desconocido, el que sea, y que genera un potencial pandémico y una amenaza para la humanidad. Con lo cual el COVID fue la primera enfermedad X después de la denominación y tendremos que preguntarnos cuál es la siguiente enfermedad X. Por lo tanto, va a ser una denominación perenne que siempre esté ahí y por lo tanto lo podemos llamar de esa forma. Pero tenemos que explicarlo bien para aquellos conspiranoicos que nunca nos atienden, sepan que es solo un término y que no es una enfermedad real, ¿vale? Pero de ser así, de ser una enfermedad, de ser la próxima enfermedad, ¿cuál es la que pensáis vosotros que puede ser la más probable que aparezca, ¿no? Bueno, pues lo más probable que aparezca sea un virus de tipo RN. ¿Por qué? Por múltiples razones, pero sobre todo porque son virus muy variables. Son virus muy variables que tienen mucha capacidad de saltar la barrera de especie desde un reservorio animal y por lo tanto hay un riesgo continuo de un patógeno que tiene más facilidad que otros de provocar un problema, ¿no? Pero no es el único, ojo, porque si os fijáis, por ejemplo, bacterias, Yersinia pestis, la peste negra durante la Edad Media, pues creo que, hombre, tiene suficiente entidad para haber causado una pandemia. Luego podemos hablar del tema de pandemia, de qué es una definición humana, de qué significa pandemia, porque incluso yo he visto algunos historiadores en los que hablaban que, bueno, como era restringido únicamente a la parte más, digamos, centroeuropea o en general a la región europea, no era una pandemia. Pero, hombre, yo creo que podemos denominarlo como tal, porque las palabras humanas a los microorganismos les dan bastante igual. Para ir nombrando todos los microorganismos que he nombrado antes y que voy a entrar en detalle a ellos, he puesto simplemente estos 3 pictogramas para que entendamos un poquito dónde se encuentra cada uno, ¿no? En el primer estadio, lo que nos implica es simplemente que el virus se transmite sobre todo entre el hospedador principal, el reservorio animal, que puede ser el murciélago, por ejemplo, pero que se transmite después a otros animales que pueden estar en el entorno, ya sean salvajes o que sean domésticos, y bueno, pues no sale de aquí. Pero en el estadio 2 ya sí que ocurre un salto de vez en cuando de un hospedador que suele ser secundario, normalmente, a un humano, y ahí se acaba todo. No se generan más que cadenas como mucho cortas o muy cortas de transmisión, o en general se quedan en la persona que ha infectado al principal. Y el estadio 3 pues ya es la, digamos, transmisión sostenida de un determinado patógeno que, bueno, ya ha saltado a la barrera pandémica y, por tanto, ya se distribuye normalmente por la población.
Uno por uno, estos virus que antes os he mencionado, el primero que tenemos que hablar es de nuestro viejo enemigo desde hace 3 años, que es el SARS-CoV-2. No voy a entrar mucho a hablar de él porque creo que todos lo conocemos demasiado ya, pero es un virus que pues, reúne todo lo que os he comentado antes. Es un virus RNA, por lo tanto, muta bastante. Si veis un poquito ahora toda la pléyade de variantes y subvariantes que hay ahora mismo en el elenco de todo a nivel mundial, pues bueno, entendemos que es un virus que muta mucho, pero muta mucho menos, y eso también hay que decirlo, que la gripe del VRS. Estamos teniendo últimamente conversaciones con otros microbiólogos o virólogos que no tienen este factor. Es un virus RNA de cadena sencilla y polaridad positiva, cuyo genoma es el más largo de todos los virus RNA, 30.000 pares bases. Es gigantesco para ser un virus RNA y guarda una homología muy, muy grande con un primo hermano, que es el SARS-CoV, que probablemente os suene, del año 2002, porque es el virus que causó el brote de SARS-CoV del año 2002 al 2004, el cual se transmitió por vía aérea y que se originó en China. Causó casos en otros 4 países y generó una tasa de letalidad del 10%. Esto es una salvajada. Es una auténtica salvajada. Causó afortunadamente 8.000 y pico infecciones que fueran detectadas y en torno a 774 muertes confirmadas por este microorganismo. Pero los coronavirus, que lejos de ser un bicho que estaba ahí, que nos causaba infecciones respiratorias agudas, algún catarrillo y tal, que también los hay, los vamos a ver luego, tenemos otro que es el MERS-CoV, que apareció en el 2012 y que continúa con nosotros causando brotes y casos de vez en cuando, incluso en algunos países europeos como Inglaterra, si lo seguimos considerando Europa, no lo sé. La transmisión también es aérea interpersonal y con animales infectados, sobre todo camélidos, que es el reservorio principal de estos virus. El origen fue Arabia Saudí y actualmente hay casos en otros 27 países desde que se originó el brote en 2012 y una tasa de letalidad, fijaos, del 32%. Si hablábamos de que era una salvajada al 10%, imaginaos el 32%. Favorablemente para nosotros, solo ha causado una cuarta parte de los casos que causó el SARS en estos 11-12 años, pero ha causado 866 muertes detectadas y la mayoría han sido por infección directa desde camélidos precisamente al ser humano. Por lo tanto, podríamos decir que este virus, sobre todo el MERS-CoV, el SARS-CoV ya nos hemos olvidado de él, solo está en laboratorios, pero este virus ya estaría un poquito a caballo entre estas dos situaciones, ¿no? Porque sí que se dan cadenas muy cortas de transmisión, pero el peligro realmente está ahí. Pero no nos olvidemos de los sospechosos habituales que llevamos teniendo desde hace muchísimo tiempo. Esto es un gráfico de la detección de los coronavirus humanos que han sido epidémicos y que son epidémicos o endémicos desde que los conocemos, pero ojo, esto es la detección, no quiere decir que estos virus no existieran antes, ¿vale? No es que haya habido pandemias sucesivas de COVID, de otros COVID o de otros coronavirus durante el siglo XX, sino que es cuando a nivel de laboratorio los detectamos. Pero fijaos que todos tienen un origen que es común, que es el origen zoonótico, que son las ratas o las ratas con alas, no hay nada más, ¿vale? Suelen ser, en general, y eso los veterinarios lo podéis hablar muy bien, sobre por qué probablemente los murciélagos sean un reservorio tan gigantesco de viriasis respiratorias o no, y que luego se logran transmitir al ser humano, y a ellos ni lo conocen. Pero fijaos que también hay un factor común, que es que en general hay un hospedador intermedio, que en muchos casos está desvelado, como por ejemplo los mustélidos en el SARS-CoV o los camélidos en el MERS-CoV, pero en otros como el HK1 o el NL63, que son coronavirus humanos normales y corrientes que nos causan síndromes respiratorios catarrales, ahora, en su momento no lo sabemos, pues no se sabe. Probablemente lo haya, pero como en el caso del SARS-CoV-2, sospechamos que puede ser el pangolín, nunca se demostró y no sabemos si eso se va a hacer en algún momento. Por lo tanto, esto nos muestra que los coronavirus también saltan con cierta frecuencia al ser humano y por lo tanto tendremos que estar en el futuro atentos a ellos. Otros virus que pueden causarnos problemas en el futuro son los enipavirus, con nombres muy raros como Nipah, Hendra, Cedar, Langia, ¿vale? Son virus sobre todo que los nombres los cogen del lugar donde se descubren y pertenecen a la familia Paramyxovidae, que me gusta mucho porque aquí hay otros personajes célebres del mundo de la virología, como por ejemplo, probablemente os suenen, VRS, para influenza, virus de Newcastle, sarampión y paperas. Son virus que muchos de ellas generan sincitios a la hora de la infección y por lo tanto el daño tisular que hacen es muy elevado, ¿vale? Porque no matan una célula a la vez, sino que mueren cientos, decenas de células a la vez y provocan, por lo tanto, infecciones que, digamos, cuando atacan a nivel pulmonar generan mucho daño tisular a la vez y eso es muy problemático. En este caso, los enipavirus son los únicos que causan enfermedad grave de origen zoonótico en toda esta familia y el reservorio es amplísimo. No dejan de estar los murciélagos, que son también los sospechosos habituales, pero hay otros animales que están en el entorno humano, como por ejemplo herbívoros domésticos, ovejas, cabras, gatos, perros, caballos, entre otros. Por lo tanto, son virus que pueden estar en nuestro entorno con bastante facilidad.
Los enipavirus, bueno, simplemente por ponerles un poco de cara, tienen un aspecto pleomórfico, a veces en forma esférica, a veces en forma filamentosa cuando salen de las células que han infectado, y bueno, pueden variar mucho de tamaño en función de eso, desde 40 a 1900 nanómetros. Tienen un RNA no segmentado de cadena sencilla y polaridad negativa, muy similar al del COVID, pero mucho más pequeño, 18,2. Y una de las características más importantes es que hay que manejarlos siempre en categoría de seguridad BSL-4. Esto quiere decir la más elevada, tanto para el diagnóstico como para la investigación. Por lo tanto, esto no son virus de broma, estos son virus que hay que tratar siempre. Ya no vale con un BSL-3, ya vale simplemente, o sea, ya vale con, o sea, es necesario enchufarse al sistema de respiración autónomo y estar conectado a un sistema de extracción con filtros EPA muy potentes. Pero no quiero entrar mucho en la propia virología del virus, sino que quiero entrar más en el tema de la transmisión y la patología. O sea, cómo estos virus pueden generar patología en el ser humano. Pues fijaos, el reservorio natural de estos virus son un murciélago que probablemente os sonará también, porque es el murciélago de la fruta. ¿De cuándo? ¿Os suena 2014? ¿Os suena el ébola? Vale, esto es un virus, esto es un murciélago, está distribuido, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, está muy distribuido por todo lo que es África, Sudeste Asiático, incluso hasta Australia, y por tanto, pues bueno, hay muchos virus que pueden estar dentro de ellos y se transmite a través de los propios murciélagos, pues bueno, por el grumid, por transmisión transplacentaria, incluso por cuando se chupan unos otros para acicalarse. Y a los seres humanos se transmite, bueno, pues bien por transmisión directa porque entran en contacto con ellos o a través de otros animales que se infectan, como por ejemplo los cerdos o los caballos, que están en el entorno peridoméstico y que por ciertas secreciones también. Pero fijaos que hay una vía alternativa a esta transmisión, que es por el consumo de fruta de estos mismos terópidos, que al fin y al cabo lo que hacen es comer las bayas de ciertas palmeras, o en concreto los dátiles de ciertas palmeras que están en el sureste asiático, y después nosotros nos comemos esos dátiles o los caballos. Y al final lo que tenemos es literalmente comiéndonos las babas, siento hablar así, comiéndonos las babas de esos murciélagos infectados y se transmite por vía digestiva, respiratoria, los enipavirus. La infección se da por vía respiratoria, el virus llega a las vías respiratorias, llega hasta los bronquios y los bronquiolos, pero no solo nos produce una síndrome respiratorio grave, sino que el virus logra transmitirse a través del endotelio y llega a diversos órganos por vía sistémica y sobre todo una característica muy importante de estos virus es que puede traspasar la barrera hematoencefálica, con lo cual llega al sistema nervioso central y os podéis imaginar que juntar un síndrome infeccioso a nivel respiratorio y al final al nivel neurológico pues es devastador, ¿no? Y de ahí esas tasas de mortalidad. Fijaos, voy a empezar por al revés en esta diapositiva, porque si nos impresionaba el 10% del SARS-CoV, si nos impresionaba el MERS-CoV con su 35%, imaginaos el 40 y 75% de mortalidad en un virus, ¿no? Esto limita muchísimo la transmisibilidad de este virus, porque los casos muy graves se detectan rápidamente. A nosotros lo que nos preocupa normalmente es esos casos leves o pasisintomáticos que, bueno, pues dispersan fácilmente el virus. En este caso, no, y eso nos beneficia. Esta es la distribución de los murciélagos del género Pteropus y, por tanto, aquí es donde puede haber esos problemas, pero aquí tenemos un país que es de altos ingresos, es un país de altos recursos como es Australia. Fijaos que llega hasta Perth, llega hasta Melbourne, llega hasta Sydney, con lo cual ciudades muy, muy pobladas donde están ese murciélago transmisor de los enipavirus, aunque la mayor parte de los casos se hayan dado por el norte de Australia. Algunos casos que se han dado, por ejemplo, del virus Nipah, que es uno de los más representativos, se han dado en Bangladesh y en la India, en el caso de transmisión interhumana. Y, bueno, pues sobre todo, como he dicho antes, genera un síndrome respiratorio encefálico, cuyos principales síntomas son fiebre, somnolencia, desorientación, dolor de cabeza, confusión mental, coma y posible muerte en el 40-75% de la gente. Eso lo hemos hablado muchas veces, que cuidado con estas cifras porque pueden ser muy alarmantes, porque al fin y al cabo detectamos lo que vemos. Y lo detectamos en países que en general tienen pobre acceso a la sanidad. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, se han hecho, en el caso de virus de gripe aviar, que luego voy a hablar de ellos, test serológicos, sobre todo en granjas de personas que trabajan con animales como cerdos o a las aves, se ha visto que muchos o un gran porcentaje tiene anticuerpos frente a virus aviares y no han estado enfermos nunca, con lo cual probablemente lo que estamos viendo solo es el pico del iceberg, que es la mortalidad, y probablemente si entramos más a fondo veamos que hay mucha más gente que ha estado o enferma o casi enferma o ha sido asintomática y ha estado en contacto con esos virus, por lo tanto la mortalidad probablemente baje. Pero por lo menos para meternos miedo no está mal, ¿no? 40-75% de mortalidad es bastante. En el caso del virus Hendra, la transmisión es muy similar, pero los brotes están centrados en Australia, sobre todo en la zona norte de Australia, y la transmisión se da porque el murciélago
defeca o come o rumia los dátiles, por ejemplo, de esta palmera, el caballo después se los come y se lo transmite al ser humano. Por lo tanto, en este caso nunca ha habido una transmisión desde los murciélagos directa al ser humano, nunca se ha detectado, pero sí de los caballos al ser humano. Genera una enfermedad respiratoria, una encefalitis aguda con vasculitis endotelial, y desde el año 94 que se detectó se han observado 60 contagios naturales en caballos y 100 muertes, un 90% de mortalidad en los equidos, por ejemplo, y 7 casos en humanos y 4 muertes, con lo cual un 60% de mortalidad. No parece mucha, pero eso está ahí. Es otro de los grandes exponentes para que en el futuro tengamos un problema. Saltando a una familia viral completamente diferente, voy a hablar de un personaje que se llama enterovirus D68, que no puedo denominar exactamente que sea un virus que pueda generar un potencial pandémico, sino que ya es un virus que ha sido pandemia hace mucho tiempo y no lo sabemos, porque es un virus que tiene solo una circulación humana. Por lo tanto, algún día ya saltó a nosotros y ahora nos genera problemas de vez en cuando. ¿Por qué lo he metido aquí a pesar que no tenga un potencial pandémico? Porque ya está aquí. Porque sobre todo ataca a los niños. Causa, en el 90% de los casos que causa una mielitis flácida aguda, se detecta en los niños. Es un virus respiratorio que pertenece a la familia Picornaviridae, al género enterovirus, de lo cual tiene un primo hermano que es el ED70, y como digo, solo infecta a los seres humanos. Por lo tanto, no hay una transmisión que pueda salir del animal al ser humano, en este caso, pero algún día lo habrá hecho, por supuesto, y se describió en el 1962, y lo que ha pasado durante todos estos años ha sido que ha aumentado la incidencia en las últimas 2 décadas, sobre todo. Yo creo que probablemente no ha aumentado la incidencia, simplemente es que ahora tenemos sistemas para detectarlo, con lo cual, a medida que vamos vigilando más y más, pues tenemos esa capacidad de darnos cuenta de lo que pasa. Y fijaos cómo este virus, como os digo, se detectó en los años 60 a principios, solo 26 detecciones, y bueno, pues a lo largo de los años 10, de los años 2005 al 2010, se fueron reportando brotes en distintos sitios en la Unión Europea y en otros países como Japón, pero no es hasta el año 2014 en el que de repente hay un brote bastante grande en toda Europa y en el que nosotros, como centro, aunando los esfuerzos del Clínico y el Río Ortega, nos ponemos a punto para intentar ver qué pasa en Castilla y León. Y en colaboración con el Centro de Gripe de Madrid, el Centro de Gripe de Barcelona y también el Hospital Valdecilla de Santander, de Cantabria, pues nos ponemos a mirar qué pasa con el enterovirus D68 en Europa y en Castilla y León, junto con el resto de la red que formamos. Y detectamos, nosotros en nuestro caso, Madrid no detectó ninguno, Cantabria tampoco, Barcelona creo que detectó 12 o 15, y nosotros sí que detectamos una niña de 2 añitos, que afortunadamente no causó ningún síntoma neurológico, pero bueno, quiere decir que el enterovirus D68 está aquí, como denominamos ese artículo. Lo que sí que se vio después es que este virus genera brotes bianuales, ya veis, 2016, 2018, 2020, 2022, y por lo tanto, pues tenemos que implicar recursos en la vigilancia de este enterovirus, sobre todo porque ataca muy a los niños de forma estacionarizada y con síntomas neurológicos bastante potentes cuando les ataca. Y aquí llega el punto en el que hablamos del sospechoso actual que quizá más miedo nos está metiendo ahora, y podéis pensar cuál, ¿no? H5, exactamente. Lo he escuchado por ahí por la sala. H5, ¿por qué? Porque es un virus de gripe que ahora mismo se encuentra en los animales, que ha causado algunos casos en humanos, pero que tiene la gran amenaza que otros virus que hemos visto anteriormente no tienen. ¿Por qué? Porque la reorganización genética es la gran amenaza que nos ponen estos virus. A diferencia de lo que hemos visto antes con el COVID, por ejemplo, que se dedica a mutar, como también lo hace la gripe, y acumula mutaciones puntuales que le llevan a una deriva antigénica y genética, que es a lo que se dedican los virus de tipo RNA, los coronavirus también tienen otra forma de evolución, que es la recombinación genética. La recombinación genética sucede cuando 2 virus se enfrentan, vamos a poner así, 2 genomas de virus se enfrentan y recombinan una parte con otra, ¿no? Lo que ocurre con la gripe es diferente, porque si veis, en otros virus os he dicho que era un genoma lineal, y aquí lo que tenemos es un genoma segmentado en 8 genes diferentes. Por lo tanto, cuando 2 virus, llámese 3 o llámese incluso 4, como sucedió en el 2009, infectan la misma célula, lo que sale es un nuevo virus, una nueva progenie viral con un pool de genes, como si repartiéramos cartas a la baraja, en los cuales puede coger uno de otro, uno de uno, y entonces se genera una nueva combinación que, si por casualidad no tenemos inmunidad frente a ella, la tenemos liada como seres humanos. Y hay un animal que es especialista en que suceda eso. A veces la transmisión de los virus aviares sucede directamente a través del ser humano, a veces hay un salto también de virus del cerdo, de gripe porcina al ser humano, pero lo que más miedo es esto, lo que más miedo da es esto, que es básicamente que un cerdo que tiene diferentes receptores, luego vamos a hablar un poquito de ello, se infecte de un virus de gripe aviar, se infecte de un virus de gripe humana y además se infecte con un virus de gripe de cerdo, que es lo que ocurrió en el año 2009, que además no fueron uno, sino 2 virus de gripe porcina. Por lo tanto, sale un virus
que en el año 2009 fue un virus bastante benevolente, pero que en el año 18 no lo fue tanto, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde viene el problema. Y en cuanto a la virohistoria de lo que tenemos ahora, que es el H5N1, pues bueno, tenemos que los primeros casos detectados fueron en el año 1996, sobre todo en aves acuáticas, en aves domésticas, se causaron hasta la actualidad, esto está mal, hasta la actualidad hay unos 850 casos detectados en humanos con un 50% de mortalidad. Y lo que ha pasado, sobre todo a lo largo de toda la historia, ha sido que el virus se ha ido diversificando, ha ido infectando cada vez más países hasta lo que tenemos ahora, que es el H5N1, un nuevo sublinaje, es el 2344B, con un gen N1 procedente de las aves, y que tiene como característica interesante que es que ya no está solo en el sureste asiático, sino que ha migrado a Europa, ha migrado a Norteamérica y ha migrado a Sudamérica. Y eso es un verdadero problema porque ha tocado zonas que pues no estaban antes tocadas por el H5, a pesar de que bueno, los virus de gripe, de gripe aviar suelen tener una tendencia de norte a sur por las vías migratorias de las aves, pero esto nunca había ocurrido. Fijaos cómo todo lo que estaba contenido durante la virohistoria del H5N1 es sobre todo cercada a China o a los países del sureste asiático, pero fijaos ahora, estos son los brotes en granjas y en aves salvajes, tanto en Europa como en Norteamérica como en Sudamérica. El problema de lo que pasa ahora con el H5N1 ya no es solo que salte entre diversas aves, sino que además está saltando de vez en cuando al humano, no mucho, estos datos están un pelín desactualizados porque ha habido un par de casos en Camboya y tal, que ha costado ver exactamente si eran causados por H5N1 o no, pero en total hay unos 10-12 casos por este brote causados en seres humanos, de los cuales han muerto unos cuantos, y hubo 2 casos precisamente aquí en España, en Guadalajara, que se discutían si podían haber sido simplemente contaminaciones en caso de granjeros que habían estado en contacto con aves contaminadas. Llevamos 625 brotes hasta el 22 de junio del 2023 por virus de H5N1 de alta patogenicidad en todas estas zonas que vemos aquí. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es esto, es que ya el H5N1 no es un problema de los pájaros, ya es un problema de los mamíferos. Y los mamíferos es la antesala al ser humano, porque el virus antes de saltar de una escala filogenética que divergió entre nosotros y los pájaros a través de los reptiles desde hace mucho más de 65 millones de años, antes de los dinosaurios. Claro, nosotros evolutivamente estamos muy lejos de las aves, pero si ya se nos están empezando a infectar animales muy cercanos, como pueden ser los gatos en Polonia y en Corea del Sur, industrias peleteras, por ejemplo, en Finlandia con los mustélidos, o leones marinos, fijaos, hasta julio de 2028 no he actualizado esto, 16.000 leones marinos han muerto por H5N1, sobre todo en Sudamérica. Eso es una auténtica salvajada. Quiere decir que el virus ya está mutando de tal forma que se está acercando a nosotros. Y se está adaptando porque ha encontrado unas ciertas mutaciones que, ojo, ya estaban descritas anteriormente, esto no es nuevo, pero ahora se están detectando con cierta asiduidad, mutaciones en la polimerasa 2, que es una de la polimerasa básica 2, que es una de las, digamos, proteínas que forman parte del complejo polimerasa de los virus de gripe y que son la Q591K y la D701N, que se han detectado, por ejemplo, en leones marinos, en nutrias, en un caso humano en Chile y algunas aves domésticas y salvajes. Y lo que incrementa es la replicación viral en células de mamíferos. Podéis pensar, ¿y qué tiene de relevancia esto? Bueno, pues que hay otras también, como por ejemplo estas que se han detectado en Inglaterra. En este caso son la mutación E627K, también en la PB2, y que viene a significar más o menos lo mismo. ¿Qué hace? Bueno, pues aquí hay que explicar un poquito, esto probablemente los veterinarios lo expliquen mejor. Las aves tienen una temperatura basal más elevada que los mamíferos, ¿vale? Está en torno, en algunos casos, incluso a 40 grados, y por lo tanto, si un virus de gripe te infecta, necesita que sus polimerasas puedan polimerizar a 40 grados. Por lo tanto, los mamíferos que estamos a 37 grados, o incluso en la nasofaringe a 32, claro, un bicho como la gripe que polimeriza a 40 grados, es evidente que no puede polimerizar a 32 ni a 35. Por lo tanto, estas mutaciones lo que hacen es rebajar esa temperatura de polimerización y permitir que la gripe H5N1 pueda hacer su ciclo viral dentro de células que sean de mamífero, que están a mucha menos temperatura. Y de hecho se ve en algunos ensayos clínicos como este, anteriores a este brote, por supuesto, como cuando hay ambas mutaciones impacta también en la morbilidad y en la mortalidad cuando se hacen modelos de ratón y además hace que sea más ubicuo, o sea, el virus puede llegar a más zonas. Por lo tanto, estas adaptaciones son peligrosas, son de riesgo, ya han sido detectadas anteriormente a este brote 2021-23, pero a mí sinceramente lo que me preocupa de lo que está ocurriendo ahora no es esto, que ya se ha ocurrido, sino esto, que es el punto crítico descrito muchas veces por un grupo colega nuestro que trabaja en el Erasmus Medical Center, Ron Foucher, que describió las mutaciones necesarias para que un virus H5N1 pudiera, digamos, generar una pandemia en el ser humano. Y fijaos que no está en la PB2, aquí hablamos solo de la hemaglutinina, que es la llave de entrada a la célula, es la proteína S de la gripe, ¿no?
y junto con el receptor de ácido oxálico, que sería el AC2 del SARS-CoV-2, pues bueno, tenemos aquí estos dos problemas. En primer lugar, tenemos que en general los virus de gripe aviar que conocemos son de baja patogenicidad, lo que denominamos low pathogenic avian influenza. La hemaglutinina de estos virus de gripe todas las hemaglutininas de los virus de gripe está compuesta por dos digamos, unidades, la HA1 y la HA2, que sería la cabeza y el tallo, y tienen en esta zona intermedia un péptido, que es el péptido de fusión, que necesita ser escindido por proteasas, distintas proteasas, para que la hemaglutinina sea activa. Eso pasa exactamente igual con la proteína S del SARS-CoV-2. Por lo tanto, aquí hay una serie de aminoácidos que son básicos y que favorecen que sea solo escindida por una proteasa muy concreta que está en el tracto respiratorio del ser humano, que es la tripsina. ¿Qué pasa cuando aquí aparecen mutaciones y aparecen muchos aminoácidos polibásicos? ¿Vale? Lo que produce esto es que esta zona pueda ser escindida por proteasas que están por todo el cuerpo, que son muy ubicuas, y por tanto el virus pueda llegar a distintas partes y ya no genera un síndrome que sea localizado a nivel de vías respiratorias altas o bajas, sino a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, a nivel encefálico, a nivel de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hace es matar a los animales muy rápidamente. Por lo tanto, si salta el humano, ya sabéis lo que puede ocurrir también, ¿no? La segunda cosa que nos preocupa a los virólogos es que, en general, la restricción que ocurre con la hemaglutinina es que tiene que tocar de una forma muy concreta ese receptor de ácido oxálico. Para que lo entendamos, es como si tuviéramos dos azúcares, ¿vale? Y de esta forma pudiera el virus de gripe humana entrar en la célula, pero si los giramos no. Si los giramos solo pueden entrar los virus de gripe aviar. Afortunadamente nosotros solo tenemos los alfa-2,6, que son los humanos. Las aves tienen alfa-2,3, por lo tanto necesitarían esa configuración girada, pero los cerdos tienen ambos. Con lo cual ya empezamos a explicar un poquito cómo el cerdo es ese vehículo de mezcla del que todos tenemos que estar pendiente, porque si un animal como este se infecta por distintos virus de gripe, ya sea de origen humana y aviar, pues al final puede dar lugar a una estirpe vírica que nos genere un problema en el ser humano. Por lo tanto, a mí realmente lo que me preocupa es esto no se ha detectado de momento, pero puede que en el futuro lo veamos. Simplemente ya para mensajes que quiero que os llevéis a casa, estamos en continuo riesgo de pandemia, a pesar de haber pasado ya una, conscientemente durante estos 3 años. En el momento actual tenemos 14 amenazas virales en el mundo. Recordad que la última es la enfermedad X, no se sabe cuál es. El SARS-CoV-2 va a seguir entre nosotros, pero hay otros amiguitos del SARS-CoV-2, como el MERS y otros coronavirus humanos que probablemente en el futuro nos generarán problemas. Pero hay otros enemigos menos conocidos que tienen también potencial pandémico, por ejemplo, los enipavirus o el enterovirus de 68, que aunque sea un virus puramente humano, tiene cierto problema a la hora de, sobre todo, causar casos en niños. La mayor preocupación actual, sin duda, ahora mismo es el subtipo H5N1 de gripe aviar, y lo que vemos es que más rápido que lento se va adaptando a los mamíferos, y tras varios casos en humanos y varias mutaciones en la proteína PB2, pues ya nos acercamos, yo creo que inexorablemente, a lo que puede ser la próxima pandemia, o no. Ahí lo quedamos. Muchas gracias.